Los precios de Smith tenían una tasa natural y a estos precios después se les agregaba una tasa que era del mercado. Se habló también del sistema capitalista y de las dos clases que tenían. Se habló también de la mano invisible y ya, profe. Y los diferentes tipos de bienes. Ok, listo. Entonces, vamos a hablar de Franklin. Buenas tardes. Vamos a hablar de lo que para los economistas se conoce como la teoría de la distribución. Este concepto de la distribución es cómo se distribuye un pastel. ¿Qué pastel? El pastel de la economía. ¿Cómo se reparte? Que eso es el ingreso. La teoría de la distribución refleja qué es el ingreso de la economía. Es decir, ¿de qué depende el ingreso que reciben los agentes de la economía? ¿Quiénes son los agentes de la economía? Estos agentes de la economía clásica, ¿quiénes son? Joana. Perdón, Juliana. Es decir, lo que produce la economía son bienes y servicios, ¿cierto? Pero eso que produce la economía también representa otra cosa, lo que recibe la economía. ¿Qué recibe la economía? ¿Qué recibe la economía? Bien, vamos a ver qué es lo que recibe la economía, para que entendamos un poquito esta parte. Y lo entendemos mejor con un diagrama que yo les dije a ustedes que nos aprendiéramos de memoria, que es el diagrama del flujo circular de la economía, que comenzamos a ver en algún momento con los fisiócratas. Ahí no es donde intervienen, profe, la fábrica, las familias. Bueno, listo, dijo Sebastián, ya vamos para eso. Entonces, volvamos al flujo o al circuito económico. Aquí tenemos las familias o las personas, aquí tenemos las empresas, aquí tenemos el mercado de bienes y servicios. Y aquí tenemos el mercado de factores de producción. Entonces, dijimos, la producción de una economía, ¿qué es esto? La realizan las empresas, utilizando esto que dijimos que son los factores de producción. Cuando las empresas utilizan los factores de producción, le paga a los dueños de esos factores de producción por utilizar esos factores de producción para producir los bienes y servicios. ¿Quiénes son esos dueños de esos factores de producción? Esos que en este diagrama tenemos como familias. Entonces digamos que las empresas, cuando utilizan los factores que son de estos,
producen los bienes y servicios, que es la producción de la economía. Pero esas empresas, por utilizar estos factores, le pagan a los dueños de los factores por haber utilizado esos factores. Y eso que las empresas pagan por utilizar los factores se llama el costo de la producción. Y eso que ellos le pagan a los que son los dueños de los factores de producción se llama el ingreso. Y que ustedes lo verán en macroeconomía se llama el ingreso nacional, que también se llama el Producto Nacional. ¿Por qué? Esto que aquí tenemos en este momento se va a llamar, lo tenemos como bienes y servicios, se va a llamar el producto o la producción de la economía. Entonces, lo que cuesta la producción es lo que se le paga a los dueños de los factores de producción, es decir, es el ingreso que estos reciben. Y ese ingreso vimos para qué, sirve para adquirir los bienes y servicios que producen las empresas, que no es otra que la producción de la economía. Por eso el producto es igual al ingreso, que es lo que ustedes van a ver en microeconomía. Entonces, este producto visto desde el lado del ingreso, es decir, aquí, de qué depende y quiénes reciben ingreso en la economía. En el sistema clásico, la economía tenía tres agentes que ellos mencionaron: los capitalistas, los trabajadores y los dueños de la tierra o terratenientes. Entonces, ¿cómo se distribuye, visto desde el ingreso, todo este producto que genera la economía? Sabiendo que para producirlo se necesitan los factores y que esos factores hay que pagarlos por haberlos utilizado, que implica el ingreso para estos otros. Entonces, esa distribución o ese ingreso, o eso que se llama la distribución personal de la renta de la economía, lo que va a los agentes, depende de qué. Primero, del precio del factor y de la cantidad de factores que se utilizan. Entonces dijimos que hay tres agentes: trabajadores, capitalistas y propietarios de la tierra. Entonces, digamos que el ingreso de los trabajadores, ¿qué es lo que tienen los trabajadores para ofrecerle a la economía? Trabajo. Y el trabajador, su ingreso lo recibe por el trabajo que realiza. Entonces, ¿ese ingreso de qué dependerá? Ese ingreso depende de dos cosas, básicamente. Uno, del precio del trabajo. Y dos, del tiempo que trabaje. ¿Cuál es el ingreso de un trabajador en Colombia? Ah, lo que le paga el patrono. Pero eso que le paga el patrono, que decimos es el salario y que se combinó en que tanto mensual o tanto quincena y se lo pago de esta forma, guarda relación en, oye, yo le trabajo 8 horas diarias a tanto y ese es mi valor, ese es lo que recibe. Entonces, el ingreso o la renta que reciben los trabajadores depende del precio del trabajo y depende de la cantidad de trabajo. Es decir, la cantidad de ese factor de producción que utiliza ese poseedor de ese factor de producción. ¿De qué depende? ¿De qué depende
el ingreso del capitalista, de la tasa de beneficios que él aspire recibir frente al capital que utilizó. Depende del ingreso. ¿De qué depende el ingreso o la renta de los terratenientes o de los propietarios de la tierra? Depende de la cantidad de tierra o de capital que poseen, del precio de eso y de la cantidad de capital o de tierra que alquile. De eso depende la renta de la tierra, el beneficio de los capitalistas y el ingreso de los trabajadores. Entonces decimos que los salarios, los beneficios y las rentas de la tierra determinan cómo se distribuye este pastel, que es este mismo, que es la producción de la economía. Entonces, esto generalmente el costo de trabajo en todas las economías representa un 60-65% del total. Y digamos que es esto. Esta producción se distribuye trabajo, beneficios y renta de la tierra o alquileres. Eso es lo que se conoce como la teoría de la distribución que señaló el señor Adam Smith. Entonces, sí, yo aspiro que con este diagrama comprendamos mejor. Esto es costo, lo que pagaron las empresas, que es igual al valor de su producción. Pero este costo se le pagó a quién, a los dueños de los factores, y aquí este es su ingreso. Sebastián, Juliana, Dayana, ¿está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a hablar primero de esto. Es decir, el ingreso de los trabajadores se llaman los salarios. Entonces vamos a hablar de los salarios. Adam Smith planteó varias teorías que explican los salarios, cómo se logran. Entonces, él señaló que los salarios surgen de, señaló 4 o 5 cosas. Uno que dio llamar salarios de subsistencia. Otro que dio en llamar salarios por productividad. Otro que llamó salarios por vía negociación. Y otro que él llamó los salarios provenientes de algo que él denominó el fondo de salarios. El fondo de salarios. Bien, ¿qué es el salario de subsistencia? Él decía que el salario de subsistencia era aquel salario que le permitía al trabajador, en teoría, vivir decorosamente. Entonces, eso que le permitía vivir decorosamente se llamaba salario de subsistencia. ¿Qué habló él del concepto de productividad? Es que muchas veces los salarios se pagan con base en la productividad del trabajador. Mientras más productivo, más se le paga, y eso fue lo que deben llamar los salarios dependiendo de la productividad de los trabajadores. Luego aparece
otro concepto que se llama los trabajos, el salario dependiendo de la negociación. Es decir, es el trabajo que se negocia o es el precio que se negocia entre el empleador y el empleado, entre el trabajador y el productor, que hay una negociación. Digamos, es algo parecido a lo que se daría o se da hoy con las negociaciones de los salarios a través de las uniones sindicales o al interior de las empresas dentro de los pactos colectivos. Él decía, sin embargo, que el trabajo siempre se encuentra en desventaja cuando hay negociación, porque el patrono tiene una ventaja sobre el trabajador. ¿Por qué? Porque hay, es decir, la negociación se da no en condiciones de igualdad. Primero porque hay menos empleadores que empleados, que trabajadores. Es decir, hay menos empresarios. Y al haber menos, se pueden unir y señalar precios de trabajo, mientras que los trabajadores no lo pueden hacer. Esto que les acabo de decir ocurría en el momento en el que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones. Aún no habían aparecido los primeros sindicatos, mientras que las empresas, la ley inglesa les permitía hacer uniones, que es hoy los gremios que ustedes conocen, los gremios de los industriales, de los agricultores, pero los trabajadores aún no se habían obtenido esos logros, podían pertenecer a uniones sindicales que les permitieran negociar mejor. Entonces él decía, el mecanismo de la negociación del salario, siempre los trabajadores van a estar en desventaja frente a los empleadores. Bien. Otro que él señaló es que el salario proviene de un fondo de salarios. ¿Qué es ese fondo de salarios? Él supuso que cuando se va a iniciar una actividad, cuando hay inversión para alguna actividad, el capitalista o el empresario señala una especie de capital fijo de fondo de salarios, es decir, mi actividad voy a tener tanto para pagar salarios. Ese se llama la teoría del fondo de salarios. Entonces, tiene ese capitalista, con base en ese fondo de salarios y el número de trabajadores, va a determinar el salario. Es decir, si hay un fondo de salarios bajo y hay muchos trabajadores, pues los salarios serán bajitos. Si hay un fondo de salarios alto y hay pocos trabajadores, el salario será alto. Es decir, que el salario depende del fondo y del número de trabajadores. Y se supone que ese fondo de salarios proveería ese salario de subsistencia del que hablamos anteriormente. Entonces, el salario no es otra cosa que el cociente entre ese fondo de salarios y el número de trabajadores. Entonces, si el número de trabajadores aumenta en el tiempo, va a haber menos salario. Porque frente a una cifra dada y un aumento, pues va a disminuir el salario. Entonces, esas razones, o eso es lo que él dice, los salarios provienen de esto, de negociación, o de subsistencia, o de ese fondo de salarios, o de, ¿cuál otro les dije? De productividad, que pues de alguna manera
guarda un poquito de eso. Muy bien. Entonces dijimos que íbamos a hablar los salarios de dónde salían. Hasta ahora, en ninguna parte hemos hablado del producto neto, pero en ningún momento hemos hablado, hasta este momento que lo planteó Smith, del concepto de beneficios. ¿Qué es el beneficio? Entonces, digamos que los beneficios es algo lógico en OSMAR, es lo que el productor espera obtener cuando produce. Cuando invierte, es decir, cuando arriesga un capital, espera obtener un beneficio. Digamos que los beneficios, según él y según todos, es el pago a los capitalistas por desempeñar una función que para ellos, y lo sigue siendo, que es socialmente útil. Es decir, proveer al trabajo de los bienes que le permite vivir mientras se está dando el proceso de producción. ¿Qué es lo que hace una empresa? Una empresa paga el trabajo mientras se está produciendo el bien y el bien se va a vender mucho tiempo después. Esa es la función que supuestamente hace el capitalista, hace el empresario. Entonces, se genera la producción, se vende. Y una parte se deduce que fue lo que se le pagó a los trabajadores. Otra parte son los beneficios que recibe el productor. Porque él invirtió para las materias primas, él permitió que el trabajador viviera mientras era el proceso de producción. Entonces, esos beneficios que reciben los capitalistas o que reciben los empresarios, él dijo que constaban de dos cosas. Uno, que él dio en llamar el rendimiento puro de intereses, y otro, que él dio en llamar el rendimiento por el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un empresario invierte, está corriendo un riesgo, que puede perder todo. Entonces él espera en los beneficios que ese riesgo que corrió se le vea reflejado en una utilidad, en una ganancia. Ese es uno. Profe, qué pena, ¿cuál es el segundo rendimiento? Ya te digo. El primero es el rendimiento por el riesgo. Y el otro es el rendimiento que él llamó puro de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos lo siguiente. Yo invierto un capital en una empresa de producción. Entonces ese capital me permite comprar las materias primas, pagarle a los trabajadores. Y ese capital yo lo estoy arriesgando. Pero resulta que ese capital que yo invertí en esa actividad tiene un costo. ¿Cuál es el costo de ese capital? ¿Qué es el costo del dinero? ¿Qué es la tasa de interés? Entonces yo pude haber tomado mi dinero, mi capital financiero, y lo invierto en maquinaria. Pero resulta que ese capital financiero o ese efectivo que yo tengo, que me permite comprar una máquina, antes lo tenía en algún lado. Con toda seguridad lo tenía ahorrado ganando intereses. Cuando yo tomo ese ahorro y lo convierto en capital físico, estoy renunciando ¿a qué? A esos intereses. Eso se llama un costo de oportunidad. Entonces él decía, cuando alguien tiene su capital y está recibiendo unos intereses y de alguna manera lo tiene seguro. Ahora, ¿qué hizo? Renunció a esos intereses que le pagaba ese capital y adicionalmente lo arriesgó en una actividad que le puede ir bien o le puede ir mal. Entonces, si le va mal, lo perdió.
y se a quejarse al mono de la pila. Perdió el capital y perdió el rendimiento en intereses que le daba ese capital. Entonces, por eso él dice, los beneficios representan la recuperación de ese interés que se recibiría, más el riesgo, una remuneración por el riesgo que estoy corriendo. ¿Sí lo entendimos? Sebastián, Sí, Dayana, profe. Juliana. Sí, profe, bien. Bueno, gracias. Muy bien, entonces ese es el concepto de beneficio de Adam Smith. Es lo que recibe el capitalista por arriesgarse y por invertir un capital. No obstante, él decía que las tasas de beneficios de los capitalistas hacia el largo plazo podían descender o iban a descender como consecuencia de la competencia en los mercados. Aquí tenemos que volver al concepto de la competencia que señalamos en una sesión anterior. Sí estoy grabando, ¿cierto? Sí. Al concepto de la competencia que señalamos en una sesión anterior. Otra vez, repitamos, para Smith el crecimiento económico no es posible sino mediante la acumulación de capital. Entonces los capitalistas ahorran para hacer inversión. Y él sostenía que por 3 razones las tasas de beneficios disminuirían a través del tiempo. ¿Y cuáles son esos 3 factores? Y él señaló 3 factores que harían que las tasas de beneficio disminuyeran a través del tiempo. Y uno es la competencia que se da en el mercado de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Se supone que los capitalistas ahorran e invierten. Cuando hay acumulación de capital, cuando esa acumulación es para invertir, es decir, para producir más. Entonces, para producir más, ¿qué se necesita? Básicamente. Más demanda, profe. No, más demanda no. Para producir, ¿qué más se necesita? Bienes y servicios. Y pues es que para producir, lo primero que debe tener usted son clientes, ¿no? Compradores. Bueno. Entonces, digamos que a ver, el sistema de Smith señala que la acumulación de capital es lo que permite hacer la inversión para poder producir más. Entonces, para poder producir más, ¿qué se necesita? Contratar más trabajo. Entonces, al demandar más trabajo, el precio del trabajo sube. Subirán por encima del salario de subsistencia. Y si sube el costo de la producción y el precio que paga el mercado no se ha modificado, entonces los beneficios van a disminuir. Si yo invierto más, necesito contratar más trabajadores. Si el número de trabajadores no aumenta, lo que va a subir es el precio del trabajo. Y si el producto que me generan esos trabajadores, yo en el mercado no puedo modificarlo, sino que tengo que tomar el precio del mercado, entonces los beneficios van a disminuir. Aquí partimos de algo que ustedes verán que Sebastián ya vio,
que es un principio que se llama de permaneciendo todo lo demás constante, o ceteris paribus. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, pues aquí van a producir más. Entonces, para producir más se necesita más trabajadores. ¿Qué hace que el precio del trabajo suba? Porque aumentó la demanda por trabajadores y no aumentó la oferta por trabajadores. Ese aumento de los salarios implica que los costos de producción aumentaron. Los precios a los cuales se venden esos productos que se generaron con un mayor costo de producción, no se los modifica el mercado. Entonces, si el precio permanece y los costos aumentan, los beneficios disminuyen. Entonces, esa competencia por el mercado de trabajo hacía que los beneficios disminuyeran. Ojo, este es un mercado en competencia perfecta, porque hay muchos productores y ellos no pueden definir el precio, los define el mercado. ¿Lo entendimos? ¿Tienen preguntas? A ver si aclaramos o ponemos mejor un ejemplo. El ejemplo, profe. Ok, Juliana. Digamos que yo produzco zapatos que los vendo en el mercado a 100. Resulta que el costo de esos zapatos son 30 materias primas, 60 trabajo y 10 lo que yo quiero ganar. Resulta que yo quiero producir más y tengo que demandar más trabajo, más trabajadores. Como yo quiero más trabajadores, tengo que incentivarlos, les ofrezco más salario. Entonces, para atraerlos ya no le pago 60, sino 65. Los demás materias primas me siguieron costando. ¿Cuánto fue que dije? 30, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Los precios de las materias primas o los otros insumos no me aumentaron, me aumentó el del trabajo. Y los precios siguen siendo los mismos, 100. ¿Qué pasó con mi beneficio? De 10 se disminuyó a 5. Ese es un poco el ejemplo que explicaría eso, Karen Dayana. Ahora, segundo, competencia en el mercado de bienes. Cuando aumenta la producción, entonces fíjense en esto, se hizo acumulación de capital, las empresas invirtieron, ¿para qué? Para producir más. Cuando aumentó la producción, y si todos hacen lo mismo, ¿qué pasó? Aumentó la oferta de bienes. Ese aumento de la oferta de bienes hace que los precios desciendan en el mercado. Y como los costos no se han modificado, los beneficios se reducen. Por eso yo les dije, para comprender esto, tenemos que haber comprendido perfectamente eso que vimos en la sesión anterior, que se llama el proceso de competencia. O si no, nunca lo vamos a entender. Y uno tercero, que él llamó competencia en el mercado de inversión. Smith, digamos, para ese entonces, no equivocadamente, hoy sí, pero en ese momento histórico no, en su momento no. Él consideraba que la competencia en el mercado de inversión, es decir, había muy pocas actividades. Entonces el capitalista ahorra para invertir en nuevas cosas. Es decir, que esas nuevas cosas o esas nuevas actividades no eran tantas
nuevas actividades. Eran más o menos las mismas. Es decir, había un límite por invertir en la industria textil, en la industria de los zapatos, en la industria de las cosas. Eso estaba muy reducido. Y entonces eso hacía que todos compitieran por lo mismo. Por invertir en las mismas actividades. Ese invertir en las mismas actividades nos devuelve al segundo. Aumentó la producción, lo que hace que bajen los precios y van a disminuir los beneficios. ¿Alguna inquietud? No, señor. ¿No? Bien. No, profe. Bueno, muy bien. Hoy, ¿quién nos faltó? La vez pasada, hoy es jueves, ¿no? Hoy es miércoles. No tuvimos clase el lunes. El jueves, ¿quiénes estuvieron? Juliana, ¿tú quién más? Sebastián. Y Juan Sebastián. Juan Joan. Sebastián, ¿y tú nada más? Dayana llegó, fue hoy. Dayana, ¿tú antes habías estado o no? No, profe, no había podido, estaba en una mudanza. No pude asistir a la clase, pero yo vi la grabación. Bueno. Antes había estado Diego Layton, pero él no volvió. Bueno, muy bien. Entonces, ese es lo que se conoce como la teoría de la distribución, que el concepto de beneficios que descienden a través del tiempo para los capitalistas. Eso pues obviamente va a llevar más adelante, cuando ustedes vean microeconomía, que Sebastián ya lo vio, una cosa que se llama el equilibrio en competencia perfecta en el largo plazo. Es decir, que los beneficios, no habrá beneficios económicos. Y todavía no hemos hablado del concepto de beneficios económicos, que se los dejo que lo vean allá. Vamos a tomar otro tema. Entonces, cuando hablamos de Smith, dijimos que él señaló la importancia del comercio internacional. Pues, ¿cuál es la razón por la cual surge en Inglaterra el librecambismo? Porque se estaba comenzando a industrializar, que menos, mientras que en el continente europeo no estaba. Entonces, si yo tengo más bienes, tengo que buscar cómo vender esos bienes. Entonces, para los economistas clásicos, acuérdense que cuando comenzamos a hablar de la fisiocracia, los mercados debían ser libres. Y aquí este planteo no solo internamente, sino a nivel internacional. Y cuando arrancamos del MIT dijimos que él atacaba las teorías mercantilistas, o atacaba básicamente el mercantilismo, porque atacaba el proteccionismo. Que como vimos en el mercantilismo, la ganancia de uno era la pérdida del otro. Una balanza comercial favorable en un país implicaba que en el otro fuera negativa. Entonces aquí él señaló que con libertad de comercio todos se beneficiarían. ¿Por qué? Porque al haber, habían más bienes para el comercio, y al haber más bienes para el comercio, hay mayor bienestar. Y eso lo plasmó en una teoría que los economistas han dado en llamar la teoría de la ventaja absoluta. Y esa teoría de la ventaja absoluta parte de esto. Primero, Smith señaló que la producción de un bien, cualquiera, no cuesta lo mismo en todos los países del mundo. En unos cuesta más bajo que en otros. Y que los países pueden adquirir bienes a través del comercio y del comercio internacional, cuyo costo
sea menor que el costo interno, que el costo de producirlo internamente. Entonces, con el comercio, los países pueden adquirir bienes a un precio menor de lo que a ellos les costaría producirlo. Entonces él decía, si se garantiza la libertad de comercio, los habitantes de todos los países que hacen comercio ganarían en forma simultánea, todos se beneficiarían. Todos se benefician si los países pueden adquirir en el exterior bienes a un costo más bajo que el costo interno. Entonces, ello implica que haya libertad de comercio. Entonces, bajo esto, él señaló que las demandas de los países sobre cualquier producto se volcarían sobre aquel país que lo produjese o lo produjera a un costo más bajo. Eso llevaba a que los países terminaran especializándose en la producción de aquellos bienes que les fuera más barato producir. Es que esa especialización, obviamente, está detrás de la división del trabajo. Los países tendrían un beneficio máximo porque pudieran adquirir mayor cantidad con su ingreso, mayor cantidad de bienes. Entonces, que cada país debía especializarse en la producción de aquellos bienes que tienen lo que él llamó una ventaja absoluta. Aquí abiertamente se opuso a los mercantilistas en el sentido en que no deberían existir restricciones a las importaciones, pues de alguna manera eso generaría un monopolio a favor de esos productores. Es decir, las restricciones a las importaciones terminan favoreciendo a esos productores locales que se pueden convertir en monopolio. Entonces, no restricción al comercio. Él habló de 4 excepciones a ese principio de la libertad absoluta de comercio. Y esas 4 excepciones las vamos a señalar luego que veamos cómo explicó ese concepto de la ventaja absoluta. Nos podemos ir un poquitico más tardecito para explicar esto, ¿cierto? Ustedes tienen clase ahora. Saben que yo he visto que hay muchos profesores o que ya los estudiantes se cansaron de no hacer nada y están entrando algunos. ¿O es impresión mía? Sí, profe. Por ejemplo, los cursos de nocturno, yo tengo un 90% de asistencia. Porque pues en los cursos de nocturno, pues los que están trabajando llegan como complicados porque no hay forma de movilizarse. Y adicionalmente cansados, de mal genio, todo ese tipo de cosas. Y ahí hay, en el grupo donde hay menos asistencia es en el grupo de diurno, porque teóricamente, cosa que dudo, bueno, que su compañero Pavón no me escuche, aprovechan esto para vagar, no mentiras. Entonces vamos a explicar el concepto de la ventaja absoluta, que explica que los países deben especializarse en la producción de los bienes
que les cuesta menos producir exactamente. ¿Por qué? Por la diferencia en la dotación de factores de las naciones. Unos tienen unas cosas, otros tienen otras, otros tienen otras. Entonces, y para ilustrarlo, en la riqueza de las naciones, utilizó un ejemplo entre dos naciones que en ese momento eran muy socias, no solo política, sino militar y de pronto económicamente, que era Inglaterra y Portugal. Y para ilustrar este ejemplo tuve en cuenta, obviamente, esto es muy simplificado, producción de dos bienes. Esta B es vinos y esta T son textiles o paños, lo que sea. Entonces, para él, el costo de producir hasta aquí, ya después todo eso fue evolucionando, parte de un concepto que se llama la teoría del valor trabajo. Es decir, que el costo de un bien no estaba determinado sino por el costo del precio del tiempo de trabajo invertido en la producción. Por el tiempo de trabajo. Por eso se llama teoría del valor trabajo. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Digamos que en una unidad de tiempo cualquiera, y aquí no vamos a utilizar unidades monetarias ni nada todavía, sino que vamos a suponer que el comercio se hace con trueque. Ya en ese entonces no se hacía con trueque, sino con metálico, pero para entender el modelo, y luego sobre ese modelo se construye el resto. Entonces vamos a suponer, y qué fue lo que él hizo, utilizó dos bienes, vino y textiles, que son bienes que se producían en Portugal y en Inglaterra. Entonces la unidad de medida es cualquier unidad de tiempo de trabajo, un día, una hora, una semana, no importa. Él decía que un trabajador en Inglaterra que estuviera produciendo vino, en esa unidad de medida producía 4 vinos. Y que un trabajador en Inglaterra produciendo textiles en esa misma unidad de tiempo del otro producía 2 textiles, o 2 metros, o 2 yardas, o 2 toneladas, o 2 rollos. Eso es lo de menos. Esa unidad de medida. Y que en Portugal un trabajador produciendo vinos en la misma unidad de tiempo que el que lo hacía en Inglaterra producía 8 vinos, y que en Portugal un trabajador en la misma unidad de tiempo que lo hacía en Inglaterra producía un textil. Entonces, ¿en qué consiste el concepto de la ventaja absoluta? En Inglaterra cuesta más que en Portugal producir vino en la misma unidad de medida. ¿Por qué? Porque en Portugal se producen 8, digamos que en una hora, y en Inglaterra se producen 4. Es decir, el costo de eso es mayor en Inglaterra que en Portugal. Entonces él señaló que Portugal tenía una ventaja absoluta sobre Inglaterra en la producción de vino. Y ahora veamos Inglaterra. Inglaterra tenía una ventaja absoluta sobre Portugal en la producción de textiles, porque un trabajador en Portugal en la misma unidad de tiempo que en Inglaterra producía un textil, mientras en Inglaterra se producían 2. Entonces, el que señaló, Inglaterra tiene ventaja absoluta en la producción de textiles, y Portugal tiene ventaja absoluta sobre Inglaterra en la producción de vino. ¿Qué fue lo que él planteó? Inglaterra, dedíquese a producir textiles, que le cuesta menos, y Portugal, dedíquese a producir
vinos que le cuesta menos. Satisface su demanda local y el resto sobra para vender. Especialícese en la producción. Entonces, él decía, ¿dónde está el beneficio? Ganan todos, no uno solo a costas de otro. ¿Cómo ganan todos? Sí se especializó. Entonces, ¿en qué consistía esa especialización? Inglaterra, dedíquese solo a producir textiles y olvídese de producir vino. Entonces, aquí parte de uno de esos principios de competencia que señalamos en una sesión anterior. Es que los factores son fácilmente reasignables. ¿Recuerdan? Digan que sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que él dice? Mire, Inglaterra, como usted no es eficiente, a usted le cuesta más producir vinos que textiles, olvídese de producir vinos y coja a ese trabajador que le produce 4 vinos y póngalo a producir textiles. Si él deja de producir vinos, desaparece la producción de vinos. Pero la producción de textiles, ¿a cuánto le aumentó? Sebastián. Sebastián. Señor profe. Él le dice a ese trabajador, ya no me haga vinos, váyase a producir textiles, asumiendo que el factor trabajo es perfectamente reasignable. Ese nuevo trabajador, ¿cuántos textiles produciría? Profe, repítame las cifras, por favor, que es que estoy trabajando y no estaba haciendo el ejercicio en tiempo real. Pero, ¿usted no ve, usted tiene mi pantalla puesta? ¿No ve el tablero? No, lo tenía en el teléfono. Espéreme, ya lo pongo acá, profe. Bueno, entonces, Profe, fíjese, sigue, eso usted ya lo vio conmigo en microeconomía, que sí. fue de los primeros modelos que vimos. Entonces, por eso le pregunto a usted, joven. Juliana, ¿tú qué crees? Si yo digo en Inglaterra, a este trabajador le digo, ya no me produzca vino, sino produzcame textiles, y asumiendo que los factores son fácilmente reasignables, ese nuevo trabajador produciendo textiles, ¿cuántos textiles produciría? O Dayana. Vale, profe, ya estoy mirando, es que lo que pasa es que estoy desde el celular, entonces se traba aquí Ah, la tú también pizarra. estás desde el celular. Y, Sí, profe, ahorita sí. Dayana, tú. Acuérdense subir el ejemplo para esto. Listo, profe. Entonces, ya tengo aquí abierto el tablero. Aquí dice, ay, es que está más lenta esta cosa. Listo. Entonces, dice que de vino tiene 4 unidades en el país I y de textiles tiene 2. Y en el país P tiene 8 de vino y 1 de textil. Listo. La pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, Sebastián, asumiendo que los factores de producción se reasignan fácilmente según la teoría que vimos ya. Sí. Si él deja de producir vinos y libera a ese trabajador para que le produjera textiles, ese trabajador, ¿cuántos textiles le generaría? El trabajador es el I o el P. Aquí estamos hablando de Inglaterra. Ah, Inglaterra, listo. Entonces quedaría 8, 12. Perdón, 6. ¿Cómo así 6?
Sí, porque usted dice que... Si un venga, que- Sebastián, si un trabajador en una unidad cualquiera de tiempo le produce 2 textiles Sí, y le produce 4 vinos, y de acuerdo sí. al concepto de la ventaja absoluta, él va a especializarse únicamente en la producción de textiles y traslada a Sí. ese trabajador que produce vino a un mayor costo a producir textiles. Ese nuevo trabajador, ¿cuántos textiles produciría? Si es equivalente, entonces se produciría 4, pero si no, pues produciría 2 unidades más. Más 2, ¿cuánto es la producción de textiles? 4. 4. Y deja de producir vinos. Sí, señor. Se, Quedarían se 4 textiles. especialista. Entonces, aquí hay 2 trabajadores que cada uno produce 2. Esta sería la producción de textiles. ¿Y qué le pasaría a Portugal? Este trabajador lo pasa a producir vino y, asumiendo que tiene la misma productividad, va a aumentar la producción de vino a 16 y ya no va a producir textiles. ¿Qué pasó con la producción mundial? Aumentó a 20, 16 y 4, 20. Antes estaba en 9 y 6, 15. Entonces, esa especialización trajo un beneficio porque aumentó la producción. Muy bien, ahora viene para que lo entendamos, cómo es este concepto y por qué. Entonces, vamos a hacer trueque. Yo estoy en Inglaterra. Sí, señor. De acuerdo a la primera, a lo negro, si yo quiero 1 metro de tela y la intercambio por vino, ¿cuántos vinos necesito para tener, cuántos vinos tengo que dar para tener 1 metro de tela? ¿Cuánto 4. vale, no, cuánto vale el vino en términos de tela? Si yo quisiera cambiar esos 2 textiles o 2 telas por vino, ¿cuántos vinos estaría? ¿Cuál es el intercambio entre uno y otro? ¿Cuántos vinos recibiría yo por 2 metros de tela? 4. ¿Cómo? 4. 4. Es decir, si yo quiero una tela, ¿cuántos vines tendría que dar? 2. ¿Sí? Es decir, que en Inglaterra, 1 metro de tela vale 2 vinos. Es decir, el vino tiene el doble de precio, la tela, perdón, tiene el doble de precio que el tejido, que el vino, ¿cierto? Sí. Entonces yo estaría dispuesto a cambiar 2 litros de vino por 1 metro de tela en Inglaterra. ¿Sí? Ahora veamos en Portugal. En Portugal, ¿cuánto vale en términos de vino 1 metro de tela? ¿Cuánto vale 1 metro de tela por vino en Portugal? 8. Ah, perdón. Sí, 0,20. 8. 8. Es decir, si yo produzco vino y quiero una tela, tengo que dar 8 vinos por una tela. Si yo produzco vinos en Inglaterra y quiero una tela, doy 2 vinos por una tela o 4 vinos por las 2 telas. Entonces aquí el vino cuesta menos, ¿cierto? O el vino cuesta más. Entonces ahora miremos. Muy bien.
Imagínense en Portugal. Yo soy en Portugal y quiero tela. Y yo produzco vino. En este momento, por una tela, yo tengo que dar 8 vinos. Pero, si yo estaría dispuesto a cambiar por una tela menos de 8 vinos. Y para mí es negocio. Si yo recibo una tela y en Portugal tengo que dar 8, yo pudiera hacer comercio por tela con Inglaterra si le pudiera dar menos de 8 vinos. ¿No es así? Y ahora veamos, en Inglaterra, ¿cuánto vale un vino en términos de tela en Portugal? Un octavo, ¿cierto? Sí, ¿Sí? 0.25. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. ¿Y cuánto vale un vino en términos de tela en Inglaterra? Perdón, un medio. Un Pero, mes, ¿sí? pero sí. Entonces, yo en Inglaterra estaría dispuesto a cambiar vino, de tela por vino. Entonces, en este momento yo doy una tela y me dan 2 vinos. En Portugal por una tela dan 8 vinos. Yo estaría dispuesto a cambiar tela con Portugal por vino si recibiera más de 2 vinos. Y Portugal estaría dispuesto a cambiar vino por tela si tuviera que pagar menos de 8 y así el negocio para ambos es bueno. ¿Sí lo entendimos? Sí, profe. Juliana, Dayana. Sí, señor. Entonces, Sí, según profe. esta ventaja absoluta, ambos nos beneficiamos del comercio mutuo. Yo gano y el otro gana, no como con el mercantilismo. Unos ganan a costillas de otro. Es decir, así podemos hacer intercambio. ¿Lo entendimos? Ese concepto de la ventaja absoluta. Muy bien. Entonces, yo les decía, para Smith, el comercio, con base en esta teoría que él esbozó, debería ser libre sin ninguna restricción. Esa es la teoría librecambista. Libre comercio. Ahora bien, no obstante que él hablaba de que siempre debería haber libre comercio, señaló 4 excepciones a este principio del libre comercio. Excepciones que deberían ser temporales. Hoy es 19, ¿no? Sí, señor. Excepciones que deberían ser temporales. ¿Cuáles son esas 4 excepciones? La primera,
que de pronto ustedes la oyen de vez en cuando, que se aplica recientemente en China, que la han aplicado las grandes potencias y que nosotros no podemos. Entonces, ¿qué fue lo que él planteó? Se pueden imponer aranceles o restricciones cuando alguna clase particular de industria o una industria particular o una industria cualquiera es necesaria para la defensa del país. Esa fue la primera excepción que él admitió. ¿Cuál fue la segunda? Cuando se pueden establecer aranceles contra un producto importado, cuando con el arancel se pretende nivelar algún impuesto interno que recae sobre producción nacional. Era una de las cosas que en teoría iba a pasar cuando sacaban unos bienes de exentos a excluidos. Entonces los productores no podían descontar el IVA que pagaron en el proceso de producción, lo que hacía que algunos productos aumentaran. Esa hubiera podido ser una, sí, listo, lo hago, pero es que yo le pongo arancel a esos bienes que vienen del exterior. Pues entendimos el concepto, es decir, se los pongo de otra manera. Yo produzco zapatos y produzco zapatos a 100 pesos. Y en el mercado internacional están a 100 pesos. Resulta que el gobierno me pone un arancel del 19%. Entonces mis zapatos quedan costando 119 y los del exterior quedan costando 100. Entonces él decía, póngale un arancel que nivele ese arancel el de ese impuesto que tiene una actividad al interior del país. ¿Sí lo entendimos? El silencio me dice que sí. Una tercera. Señor. Una tercera es cuando él señala que se pueden poner aranceles y prohibiciones a las importaciones. Cuando ésta busca combatir o abolir esos mismos gravámenes en el exterior. Es decir, el ojo por ojo y el diente por diente. Entonces, si yo le vendo a Ecuador algo y en Ecuador hay un arancel para mis productos, yo le puedo poner un arancel a los productos que vienen del exterior. Es decir, como un mecanismo retaliatorio. Y de pronto hay un último, que es el más discutible, y es que él señalaba que cuando algún tipo de manufacturas en particular que mediante aranceles hayan sido protegidos y este tipo de actividad se extendió tanto hacia otras empresas, si llega competencia del exterior que va a afectar a todo ese pocotón de empresas, se les puede poner arancel. Ese es el más discutible de todos. Pero bueno, de todas maneras él señaló esas 4 excepciones. Y lo primero y una de las cosas que mencionó es que esos gravámenes, esas restricciones, deberían ser por corto tiempo y el libre comercio debería irse restableciendo poco a poco. Eso fue lo que él nos señaló sobre el libre comercio. ¿Dejamos ahí o seguimos? Y terminamos hoy a Smith. ¿Qué dicen?
Pues no sé, profe, como prefiera. No, pues yo quisiera terminar hoy, Smith, porque de verdad estamos colgados. Muy bien, entonces, adicional, vamos a hablar de dos cosas para terminar, Smith. Uno que se llama las funciones que debe desarrollar el Estado. Y otro, su teoría de la tributación. Yo creo que nos gastamos 10, 12 minutos máximo. Smith, y adicionalmente, como un paréntesis, algo que Sebastián ya vio en microeconomía, que se llaman las fallas del mercado, que espero se acuerde porque eso fue lo último que vimos en micro. Sí, señor. ¿Qué son? Entonces, si bien es cierto, Smith exponía las ventajas de el comercio, de la división del trabajo y de la especialización, también le señaló unos efectos no deseados que la economía moderna o el uso contemporáneo ha dado en llamar externalidades. ¿Qué es una externalidad? Es un efecto no deseado. Pero también deseado. Ah, perdón. No deseado. No deseado, pero positivo o negativo, sí, profe. Que generan las actividades de producción o de consumo, cuyos costos o beneficios no se reflejan en los precios. Esos efectos, eso que él señaló, si bien es cierto la división del trabajo aumenta la productividad o contribuye a la productividad, él dijo que esa división y especialización puede generar un efecto negativo en los trabajadores, y él lo llamó un empobrecimiento espiritual e intelectual e incluso psicológico, como consecuencia de las funciones o labores repetitivas que hacía, y que eso podía generar desánimo. Ese es un efecto que se llamaría hoy, se vería como una externalidad negativa. Es un efecto que no se puede medir muy fácilmente. Y en cuanto a eso, digamos un efecto negativo de la producción. Y él también señaló una cosa que se llama beneficios externos que se reciben y no se paga por eso. Y es una cosa que ustedes verán que se llaman los bienes públicos. Hay unos tipos de bienes que cuestan mucho y que los privados no producen porque no son rentables, y que se asume que el Estado debe prestarlos y que va a tener un beneficio general para todos. Esos bienes muchas veces tienen un inconveniente, y es que producen exceso de uso en detrimento de los demás. Entonces ustedes verán por allá que más adelante hay una cosa que se llama bienes públicos puros y unos bienes públicos meritorios. Yo ahí no me refiero. ¿Qué será un bien público puro? La justicia, la defensa nacional, la seguridad interior, todo ese tipo de cosas que se supone que lo tiene que tener el Estado porque las personas no pagan por eso y nadie se los ofrece porque no es rentable. Es decir, los privados o el mercado no los produce porque tienen muy baja o nula rentabilidad. Entonces la infraestructura, la rentabilidad es a muy largo plazo. Por eso la infraestructura la construye el Estado. Hay algunos bienes que el Estado le deja a privados.
Entonces él consideró que el Estado debía dedicarse a producir esos bienes que los privados no hacen porque no son rentables. Pero le señaló 3 funciones básicas al Estado, no más allá. 1, un deber de defensa nacional frente a la agresión extranjera. Un deber de establecer una buena administración de justicia. Y, por último, sostener y mantener obras e instituciones, obras públicas e instituciones públicas, que no son sostenidas y que los privados no hacen porque no son rentables, porque no tienen una ganancia adecuada. Esa es la función del Estado. Acuérdense que por allá atrás habíamos dicho que el Estado debe ser pequeño, que no debe gastar mucho. Ahora, a Smith le tenemos, por último, digamos, los aportes a la tributación que hizo Adam Smith. Ustedes verán cuando vean eso, que hay unos principios básicos de tributación, digamos como unas reglas generales, que los planteó él. Nosotros veníamos hablando con los fisiócratas desde atrás de que los impuestos fueran justos, hablamos de una cosa que se llamaba universalidad, cuando hablamos no de Confucio, sino del código de Hammurabi, todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí él señala una cosa que se llama el principio de equidad. ¿Qué es el principio de equidad? El principio de equidad es el principio que tiene que ver con la capacidad de pago. Ojo, no de igualdad, porque igualdad es que todos paguemos lo mismo, no. Es equidad, dependiendo de la capacidad de pago. Y eso se plasma en unos principios que ustedes verán. Usted ya vio Hacienda Pública, equidad horizontal y equidad vertical. ¿Qué quiere decir? Que a un mismo nivel de ingreso y de riqueza se paga lo mismo y que en la medida en que se va haciendo mayor se va pagando más. Esa es la equidad horizontal y la equidad vertical. Y eso se logra a través de una cosa que se llama progresividad impositiva. Ese es el primer principio de equidad. El segundo principio es un principio que se conoce de certidumbre y que aplican hoy todos los países, que anteriormente a ellos no existía. Es decir, que los impuestos no sean aleatorios, que no sean sorpresivos, que no sean caprichosos. Pues esto lo que hace es desestimular la inversión. Que mañana cobremos esto y dejan a todo el mundo. Entonces, eso se plasma, y ustedes lo verán con otra cosa que se llama estabilidad jurídica. Entonces, es decir, y hay un principio en todas las sociedades, y es que no hay impuestos sin ley. ¿Qué quiere decir eso? En todas. Que los impuestos deben ser decretados por un órgano, es decir, por una ley. En el caso nuestro, por el Congreso de la República, por las asambleas departamentales y por los consejos municipales. Es decir, ese se llama el principio de legalidad tributaria. Yo sé qué tengo que pagar. Ya. Un tercero, un principio que se llama de oportunidad y de conveniencia. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que a los contribuyentes se les facilite el pago, procurando sincronizarlo con su estacionalidad de pagos. Es decir, que no se recauden impuestos, por ejemplo, en diciembre o en enero, cuando las personas tienen más gastos. Y que se acomoden a los periodos en los cuales los agentes tienen menos gastos. Otro principio que se llama eficiencia en el recaudo, que últimamente se complementa con eficiencia en el gasto. ¿Qué quiere decir eficiencia y economía en el recaudo?
que yo no me gaste más para cobrar unos impuestos que voy a recaudar menos, alguna cosa así. Es decir, ser eficiente en el cobro. Pero lo más importante, que es lo que nosotros no aplicamos, es eficiente en el gasto, porque nuestro gasto es ineficiente por muchas razones, está mal focalizado, todo ese tipo de cosas, parte del bollo que hay. Y un último principio, que se llama un principio de neutralidad tributaria. ¿Qué es ese principio de neutralidad tributaria? Que las tasas impositivas no sean tan gravosas que desestimulen las actividades de inversión. Es decir, que yo tengo una actividad y me ponen tales impuestos que yo digo, yo debo ya de hacer eso, porque los impuestos se me están comiendo todo. Esos son los principios que señaló Smith sobre la tributación, que grosso modo, mal que bien, es lo que más o menos se permanece hoy. Él, como les decía, fue muy crítico del gasto público. Decía que el Estado debía tener un gasto público bajo, acuérdense de eso que vimos por allá atrás, que el gasto público, que el gasto que tenían los monarcas era gasto improductivo. Ya a partir de este momento detengo la grabación.